Buenas noches, don Juan. Buenas noches. Hoy he venido precisamente a entrevistarlo para que nos platique cómo su papá empezó el oficio de la panadería, empezó esta panadería San Miguel, que tiene mucha historia aquí en García. Pues fue en el año de 1910, cuando empezó él a hacer pan en una casa que está situada en Juárez y Zaragoza. Y aquí debe decir que ya está muy diferente la casa, ¿verdad? Porque la compraron y la arreglaron diferente, pero era una casa de adobe, como las que hay aquí en García, en el casco viejo. Don Juan, ¿y en qué lugar su papá aprendió el oficio de la panadería? Él de muy niño se fue a Estados Unidos porque quedó huérfano, y allá se fue con una tía que tenía en Nuevo Laredo, Texas. Y de chamaco, digo, empezó a ir a ayudar a una panadería, a barrer y a limpiar ahí. Y ahí empezó él a ver el oficio de panadero. ¿Y cómo pasó la frontera? ¿Cuántos años tenía su papá cuando pasó la frontera? 11 años, y solo. Y solo. Y sin papeles. No había, no, en ese tiempo no estaban como ahorita. Ahorita no te quieres dar permiso de nada. ¿En qué año sería cuando él pasó? Pues tenía 11 años, él nació en 1892. 1892. Sí. Más 11 años, son 1901, 3. En 1903 pasó. En 1903. Así es. Y estuvo un tiempo allá en Estados Unidos. Sí, 6 o 7 años, ya cuando se vino, que fue que empezó a trabajar aquí. Aquí en García. En García. Don Juan, ¿y qué tipo de hornos, tenía su papá en la panadería? De adobe, y se calentaban con leña. ¿Y la leña, cómo se conseguía aquí en García? Pues en ese tiempo había mucho, porque estaba casi virgen todo esto. ¿Había gente que la vendía? Había gente que traía leña y vendía cargas de leña en burritos. En burro. Sí, o en carreta, en carretón. Había diferentes formas de que la cargaban. Gentes que se dedicaban a traer, porque en ese tiempo pues no había gas, no había nada aquí en García, y para cocinar y para todo se utilizaba la leña. Okay. Y para hacer el pan, lógico, también. Y por ejemplo, para cocer. era solo no sé cómo le llaman, cuando una sola cocida, o eran varias cocidas al día. Deberían de ser varias cocidas, digo, porque yo soy de 1945 para acá, ¿no? Pero yo nada más lo que yo platicaba con él, ¿verdad? Y todo eso. Pero siempre fue horno de adobe y cocer el pan con leña. Y en ese tiempo, no recuerda usted qué parecido tenía la leña, o sea, la carga de leña. No, pero lógico, era una cosa muy barata, porque la gente ganaba centavos y vivía bien. Sí, así es. Ahorita ganas miles y no completas. Y no completas. Así es. Y por ejemplo, ¿qué era lo que producía? O sea, ¿qué tipo de pan producía su papá? Pues es pan de dulce,
Juan francés o Margarita. ¿Y la semita? ¿La semita tan famosa? Él hacía una semita de canela, de manteca con canela, pero no usaba el corazón de nuez. ¿Esa es suya? Esa la hice yo. La hice yo de revolver de nuez y piloncillo. Primero le puse el piloncillo para arriba para que se chorreara, pero el piloncillo en sí se reviene y se pega en la semita. O sea, no se puede empalmar. Okay. Entonces se lo pusimos en medio, el piloncillo. Y sí, pueden empalmarlas y no les pasa nada en absoluto. Y quedó bien sabrosa. Gracias a Dios. Bueno, a la gente le gusta bastante. Es una semita con piloncillo. Es semita de manteca. O sea, como las que hacía mi padre y todo. Lo único que le agregamos fue el piloncillo, el medio y la nuez. En la masa. En la masa. Sí. Okay. Entonces, la que usted tiene ahorita actualmente es semita de manteca con piloncillo y nuez. Canela y corazón. Y canela y corazón. Muy rica, la verdad. Pues bueno. Por ejemplo, en el tiempo que su papá estaba teniendo la producción de pan, la distribución aquí en García, o cómo tenía la venta tenía la venta donde estaba la panadería, y él siempre tuvo corredores de pan, o sea, gente que se dedicaba a distribuir el pan, y lo hacía en canastos, en el cual ellos usaban unas ruedas que se ponían en la cabeza, y le decían yaguar. Se les ponían en la cabeza y se subían el canasto a la cabeza, con unas tijeras de madera para donde quiera que querían. Ponían las tijeras, bajaban el canasto para vender en las tiendas o con gente que les compraba. ¿Y esto era caminando? Caminando a pie, sí. Don Juan, ¿y las materias primas para hacer el pan, como azúcar, harina, manteca, cómo se conseguían? Pues en aquellos tiempos me imagino que muy difícil de conseguir. Digo, posiblemente había casas o distribuidores aquí que tenían camiones y traían de Monterrey para vender aquí. O rentar un mueble y ir a traerlo hasta Monterrey, de Monterrey hasta acá. Una pregunta, las levaduras. Ellos preparaban una levadura que le dicen pie de levadura. Se hacían una masa con las masas que quedaban, se decía una sola masa. Esa masa se repodría, como se reviene, se aguada todo. Entonces esa masa servía para hacer más pan. ¿Y se guardaba un poquito de esa masa? Quedaba, que de las masas le separaban un poco para hacer, o sea, para era seguir. El pie de la levadura, sí, para hacer más levadura. Se les llamaba refrescos. Una artesa o en un baño o algo así. Se amasaba, por ejemplo, en la noche, y otro día en la madrugada o a la hora que empezara, ¿verdad? Ya había bajado la masa, se esponja y luego se baja. Y ya es el punto para poder hacerlo. Pero de ahí se Ya después hubo ya levaduras hechas
químicamente, eran barras, son barras de levadura fresca, y hay levadura seca también, pero ahora ya en esto ya... por ejemplo, en esa forma de hacer la levadura, pues yo creo que o sea, la cultivaban porque pues es un proceso de fermentación de la masa. Entonces, por eso le preguntaba yo si guardaban un poco para volver a revolver y hacer más. Hacer más. Y así nunca se acababa. Se acababa. Y seguía siendo de la... más que así había que hacerla, ¿verdad? Había trabajo. Y es algo muy interesante porque biológicamente sigue siendo de la misma cepa de la levadura, o sea, de la misma levadura, o sea, es la misma cepa que se sigue y se sigue y se sigue usando, porque al momento de reproducirse y fermentarse, pues es la misma. Sí, vuelve a funcionar. De hecho, se puede hacer todavía ahora con la levadura que hay. Usted revuelve, le pone levadura seca o levadura húmeda a la harina, se revuelve con agua y todo, se hace una masa, la guarda, o sea, la echa a la artesa, se tarda muy bien. El otro día se puede hacer y es muy segura. Es más segura que hacerla con la levadura de paquete o la procesada. Sí. Es más segura porque sí, es más difícil que el pan se desinfle, o sea, sale más macizo, más consistente. Nada más que ahora la facilidad de que le levadura. Sí, es el secreto del negocio. El secreto del negocio. Don Juan, y aquí en García, ¿qué otras panaderías aparte de la panadería San Miguel existían? Pues esporádicamente había una que otra panadería que se ponía, pero no duraba. Primero porque se batallaba con los panaderos, y si no eres panadero no sabes hacer el pan y los panaderos te fallan, pues ya fallaste. Y es un trabajo diario, debe de haber pan todos los días. Si fallas, pues dejan de comprarte o se te van los clientes. Entonces, como mi papá sabía hacerlo, ¿verdad? Pues no llegaban y se ponía a trabajar. Entonces, había otras gentes que no sabían, ¿verdad? Contrataban panaderos, pero pues se emborrachaban los panaderos, o no iban. Por alguna razón y fallaban. Y ya se cortaba la continuidad que debe tener la panadería. Don Juan, ¿y en qué año usted toma la panadería? Pues empecé muy chico, porque era un jovencito de tiro. Pero cuando estaba niño, pues, vendía pan también. Era un canastito y me iba a dejar pan a las tiendas. Ya después, pues me ponía a ayudarle a mi papá, pues, limpiaba hojas o barría, mantenía limpio y poco a poco, pues mi papá me fue metiendo. Me decía, a ver, y ponle ahí harina, tantos platos, o 3, o 4, o 5 platos, él me decía la cantidad, o échale, yo te digo el pago. Y ahora sí, hazle esto,
echar el agua, y le echar el azúcar, la levadura, lo que necesitara, y ahora, fíjate cómo se revuelve y todo. Y era amasar Era amasar, no, hasta la fecha yo no tengo maquinaria. Yo todo lo que hago es a mano. No tengo máquina, no tengo nada. Lo único son hornos fregados. ya más actualizado. El horno que tiene aquí actualmente fue construido por... Bueno, fue un señor que se llamaba Gustavo Garza, Garza. que también era de aquí, pero en ese tiempo vivía en Santa Catarina, y mi padre lo contrató para que le hiciera el horno para cocer pan, pero de adobe. ¿Y ese lo usa actualmente? No, ya no. No, ya no, porque se puso muy difícil la cuestión de la leña. Ah, ok. Muy cara. Ese es de leña. Sí, es de leña. Muy cara, y pues no hay de dónde sacarla, podemos retirar la leña seca. Entonces la gente ya no. Ya no hay cargas de leña. Ya no hay, aparte que pues te exigen que tengas terreno para donde sacar leña, siempre que sea leña seca. Si no, no te dejan trabajar, te sancionan, porque no se puede cortar árboles. Ya, ahorita no puede. Y ahorita ya ni en la casa se pueden cortar árboles, porque si se dan cuenta te multan. No, pues es algo que es muy sabroso y tiene un sabor muy rico, pero pues ya no hay. Pero no hay. No se consigue, y si la consigues caro. Nunca. Ya no es rentable. No, se tendría que dar carísimo el pan. Pues la gente no lo compra, no lo compraría. Muy bien, Juan. Por ejemplo, Juan, antes, volviendo a cuando su papá tenía la panadería, más o menos en qué fecha usted empezó ya a hacer pan de su mano. Pues yo creo que tendría unos 16 años. Cuando ya empezó propiamente. Sí, ya podía hacer pan. Ya mi padre me decía, haz esto, haz lo otro, y yo lo hacía. ¿Y su papá en qué año deja de hacer pan? ¿Nunca dejó de hacer pan? Nunca dejó de hacer pan. Hasta ya se enfermó en 1971. Y ya fue cuando dejó de hacer. Y entonces estaba un hermano mío aquí, y una persona que habían contratado para que hiciera pan, y ellos se quedaron haciendo pan todavía. Digo, él estaba en el hospital, pero la panadería no se había parado, porque él decía que no, no hay que cerrar. Hay que trabajar. Es lo que le digo de la continuidad que hay. Sí, es algo muy importante. Una panadería en un lugar, una población, pues es la que surte del pan. Tiene que haber pan todos los días. Ahorita tengo yo muchos años ya que descanso los miércoles, pero porque yo solo trabajo. Me ayuda a mi esposa, nada más, pero pues tenemos que descansar, si no tronamos. Sí, don Juan, ¿y ya tiene alguien que le esté enseñando, un nieto o alguien? No, mis hijos no. Ellos estudiaron, y un sobrino hace como unos 2 años más o menos me enfermé un poquito yo, y mi sobrino
dejamos de hacer unos cuantos días más, porque estuve malito. Sí, Y me dijo, no hombre, yo lo hago. Nada más dígame usted, digo, porque digo, usted no va a hacer nada, dijo yo, nada más dígame. Y venía, me sentaba ahí en un lado y le comenzaba a decir, y no, sí, sí, más o menos, más o menos salió ahí. Primero un poco chueco las cosas, pero ya pero todo se fue componiendo. No, qué bueno que... Pero en sí, los físicos No tienen... sí se saben hacer algunas cosas, pero ayudar. Porque también hay que tener un carácter para hacer el pan, ¿no? Una paciencia, o ¿qué cree usted que... ¿Por qué el pan salga tan bueno? No, decía mi padre, si tú quieres sacar pan, necesitas ponerle recado. Si tú quieres sacar pan, necesitas ponerle recado. recaudo. Recaudo es echarle azúcar, ¿verdad? Lo que necesita, la sal, ponerle huevo, ponerle manteca, ponerle lo que necesita el pan. Porque si no se lo pones, pues no sacas nada, vas a sacar pura harina inflada y no va a tener ningún sabor. Necesita que esté dulcecito el pan, que esté sabroso, para poder que la gente lo coma, si no, no hay nada. Entonces el pan se tiene que hacer bien. Claro, digo, se puede hacer, y hay clientes para todo, que la gente, si te pones a vender piedras de colores, las vendes, ¿verdad? Pero no es el caso, ¿verdad? El caso está de que si te compran un día, otro día también vengan a comprar. Si no, pues no tiene caso. Te compran un día y ya después ya no te compran. Don Juan, para usted, García, ¿qué representa? Pues García es la que me ha dado todo. Primero a mis padres, después mis hermanos, mis hijos, todo García. ¿Aquí nació usted? Sí, ¿Creció? sí. Y Y aquí estamos trabajando.